Le doy gracias al Señor por poder compartir con ustedes esta mañana la palabra. Y saben que me había olvidado que hoy se celebra el Pentecostés. Me recontra había olvidado. Y esta mañana me desperté, realmente les tengo que confesar, confieso, que esta mañana me desperté con una palabra distinta con la que me fui a dormir anoche. Y cuando esta palabra me empezó a sonar y dije, Señor, sí, tiene que ver con esta etapa que estamos viviendo. Cuando el apóstol estaba recién hablando, digo, cállate por favor, porque me estás hablando lo que yo tengo que hablar, más o menos. Pero esto tiene que ver con estar conectados en un mismo espíritu y también tiene que ver con entender el tiempo que vivimos. Y este tiempo que estamos viviendo es un tiempo que tenemos que reforzar el amor de Dios, que en Él hay salvación, que todavía la puerta de la gracia está abierta y que necesitamos realmente decirle al que no conoce y aún al que está dentro y todavía no se avivó, la importancia que es tomar el amor de Dios que nos ofrece sin medida, sin precio, porque el precio ya fue pagado. Y después dije, hoy estamos en Pentecostés, hoy es fiesta, una fiesta tan gloriosa, porque el Pentecostés cambió la vida, nuestra vida, y cambió la historia. Amén. Y si bien no voy a hablar directamente de Pentecostés, le quiero llevar a que podamos estar leyendo en Marcos, y ahora van a ver por qué me acuerdo de Pentecostés, porque todo tiene que ver con todo. Marcos capítulo 14, no diga, ay, va a hablar de esto, ya lo conocemos, ya lo sabemos. Bueno, mi mamá me repetía muchas veces las cosas a mí, así que yo también se las voy a repetir a ustedes. Marcos 14, 66. Mi versión es Reina Valera. Y voy a pedir un favor, ya que estoy en casa, si alguien me alcanza unos pañuelitos, muchísimas gracias, porque me di cuenta que estoy media resfriada. Gracias, Adri. Marcos 14, 66 dice así: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. ¡Wow! Si nosotros hoy estuviéramos con Pedro y le pudiéramos preguntar cuál es el acontecimiento en tu vida que quisieras olvidar, seguramente él diría esto. Quisiera olvidar el día que yo negué que conocía a Jesús. Creo que para cada uno de nosotros sería muy traumático si viviéramos una situación como la de él, porque no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de Pedro. Estamos hablando de ese hombre del cual podíamos esperar cualquier acto de valentía. Estamos hablando del hombre que cuando vio caminar a Jesús sobre las aguas dijo, si eres tú, llámame, pues yo tengo que hacer lo mismo que vos. Estamos hablando del hombre que era un empresario, porque todos dicen, ay, pobre Pedro, que era brutito Pedro. Pedro era empresario, tenía 3 barcos pesqueros, tenía socios. No era el brutito Pedro, era un hombre de mar, un lobo de mar, un hombre que podía hacer hazañas. Y entonces lo vemos en esta situación, ¿no? Y un hombre que había dicho,
horas antes, si es necesario yo voy a morir con vos. Y horas antes, le había cortado la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Él sacó la espada, le cortó la oreja cuando lo fueron a buscar a Jesús. De ese estamos hablando. No estamos hablando de uno que se escondía, estamos hablando de uno que siempre estaba en el frente, y en el frente de batalla. De ese hombre estamos hablando. Y ese hombre lo negó. Era un hombre impulsivo, rudo, un hombre de mar. Todas las acciones intrépidas las esperábamos de él. Nadie de los que estaban a su alrededor, y menos él, esperaba que él iba a reaccionar de esa manera. Salvo Jesús. Salvo Jesús. Porque vamos a leer en otra parte, Marcos 14, 26 al 31. Dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Hay un dicho en mi familia que lo decimos mucho, lo invocamos mucho, y es el que avisa no traiciona. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Poniéndole en aviso de lo que iba a pasar. Ustedes recuerdan, recién el pastor decía, hablaba del Espíritu Santo, está con nosotros, sobre nosotros, dentro nuestro. Y en aquel momento se oyó la voz de Jesús. Hoy, 2023, cuando algo de esto está pasando, ¿de quién es la voz que nos avisa? La del Espíritu Santo. Nosotros no podemos decir pecamos o nos equivocamos porque no sabemos. Porque no hay ningún hecho que el hombre haga que el Espíritu Santo no te vaya avisando. Para mí el Espíritu Santo es como un semáforo. Luz verde, brrr, amarilla, precaución. Ojo con lo que haces, ojo con lo que haces, ojo con lo que haces, ojo con lo que haces. Rojo, ni te cuento. Alpiste, perdiste, tarjeta roja, tiempo afuera. Pero no hay nada que nosotros no estemos avisados antes de que lo cometamos. El tema es qué hacemos o si tenemos revelación de quién nos está hablando. Y lo que decía Pedro, yo me siento tan identificada con Pedro. Recién ahora estoy aprendiendo a no sacar la espada y arrancarle la oreja a alguno, porque veo que hasta con la gotita es imposible después solucionar algunos temas, ¿no? Pero he sido tan impulsiva, me he dado tanto la cabeza contra la pared, me llené de chichones más de una vez y volví a hacer lo mismo. Y el Espíritu Santo me avisaba y yo seguía haciendo la mía. Ahora vemos nosotros que en el patio del sumo sacerdote ya habían empezado a levantarse en contra de Jesús. Todo. Hasta ese momento solamente los saduceos eran los que lo provocaban cada vez que él predicaba. El poder religioso lo persiguió desde el momento en que él presentó su ministerio. Siempre había en algún momento alguno que le mojaba la oreja para sacarlo de eje, para provocarlo y para demostrar que era un blasfemo. No le podían encontrar nada. El poder religioso lo perseguía continuamente. Pero ahora nosotros vemos que no solamente el Sanedrín, que era el lugar que juzgaba, los ancianos judíos juzgando, los sacerdotes, sino que ahora se levanta el poder político. Y nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos. Nosotros no estamos hablando de 2000 años atrás solamente. Nosotros estamos hablando de lo que hoy está pasando en contra de la iglesia del Señor. Ya no es solamente una persecución religiosa, como cuando nosotros éramos jóvenes, chicos, hace 20, 25 años atrás más o menos,
que nos decían los locos, en el sur los canutos, los aleluya, y nosotros decíamos, nos persiguen. Ni conocemos lo que es la verdadera persecución. Íbamos a las esquinas a tocar, nos tiraban. Una vez estábamos predicando acá al Morón, no sé si se acuerda, era chica, y veníamos a predicar todos los fines de semana. Habíamos armado una plataforma móvil. Teníamos un Falcon y capaz que alguno pasó y alguna vez nos vio. Un Falcon y atrás una plataforma móvil, ¿no? Y ahí habíamos calculado el paso de los trenes. Entonces, cuando el tren paraba y cambiaba, ¿no? Nosotros ahí predicábamos y traíamos cantantes. Eran, creo que los viernes a la noche. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente que se entregó al Señor, que aceptó a Jesús. Y una de las veces estábamos predicando enfervorizados, cuando todavía la estación de Morón no estaba así. Estaba llena había frutería abajo, arriba había estudios de abogados. Nosotros ni sabíamos lo que había en los estudios de abogados. Y un día estábamos predicando y nos empezaron a tirar fruta de todas. Si hubiera sido ahora, estábamos ricos. Y la abuela de Celeste, quien en ese momento era mi suegra, ella decía, tiren nomás, y les mandaba todas las bendiciones, ¿no? Y un día a mí me pegaron ahí por predicar la palabra. Pero después me enteré que el que me pegó era el que hacía, el que tenía el tráfico de drogas acá en Morón. La palabra lo había confrontado y le estábamos quitando el negocio, porque venían adictos, venían gente que decía, estaba buscando en una armería que hay un poquito más allá, por Rivadavia, la pistola para suicidarme. Y cuando escuché Jesús es paz, Jesús es paz, Jesús es paz, comencé a seguir la voz y llegué hasta aquí. Era una mujer que después tuvimos reuniones en su casa. Cuando el Señor comienza a mover el aire, las potestades se levantan. Y las potestades en este momento, en este caso, se unió el poder religioso y el poder político porque era necesario hacerlo desaparecer a Jesús. El enemigo había creado una estrategia, pero él no sabía que por sobre la estrategia de él, los cielos cuando se empiezan a mover, se mueven a favor de sus hijos y todo aquello que parece que es un fracaso, y si el cielo determinó, es una victoria y una victoria resonante. Pero para eso nosotros antes tenemos que pegarnos muchas veces golpes para entender y valorar lo que Dios nos está dando. Y Pedro, ese Pedro tan arremetedor, en ese momento cuando es confrontado primero por una mujer, y me la imagino, uy, aquel que está ahí, ese que se parece que está como el perro que volteó la olla, que no pasa nada, ese estaba con ellos. No, dijo él. Nunca se escuchó Pedro lo que estaba diciendo. Después la gente empezó a decir y luego lo repitió. Pero ¿saben lo tremendo que es en esta parte? No está en otro evangelio, que dice que cuando él dice por tercera vez, no lo conozco, y encima de decir no lo conozco empieza a maldecir y a jurar. ¿Y sabe cómo era el juramento en aquella época? Si lo que estoy diciendo es mentira, que Dios me castigue y me mate. Eso fue lo que invocó Pedro. Y termina de decir eso y la mirada de Jesús se clava en su mirada. ¿Cómo no iba a salir y llorar amargamente? Si la mirada de aquel que lo había atraído hacia él, ahora lo estaba mirando con tristeza. Estaba en el patio del Sanedrín, ya había sido juzgado. ¿Qué decían los judíos? Los judíos decían que era blasfemo porque él se consideraba hijo de Dios. ¿Y qué decía el poder político? Era un sedicioso, levanta a la multitud. Los dos cargos eran cargos de muerte. Ya estaba cocinada la cosa. De ahí no iba a zafar, era imposible zafar. Ahora lo más difícil de entender, que esos dos cargos fueron basados en mentira. Ninguno de los dos era realidad. Y hoy nos pasa lo mismo. Todo aquello que puedan decir de la iglesia del Señor son mentiras.
Porque no nos olvidemos que el que orquesta todas las cosas es Satanás, el padre de mentira. No podés esperar una verdad de él. No podés esperar que el sistema camine en verdad cuando el sistema se basa y es impartido por el padre de mentira. Y ahí está Pedro, llorando amargamente. Y ese Pedro valeroso, ese Pedro que se comía todo, absolutamente todo, es el Pedro que se borra. ¿Vos lo volviste a ver a Pedro? A Jesús se lo llevan a Pilatos. Pilatos ya lo conocemos, el muchacho del que se lavó las manos. Y Pedro desaparece, no está en ese momento. Pedro no está en la cruz. Antes de eso, Pedro no está cuando lo llevan a Pilatos y Pilatos se lo manda a Herodes. Y Herodes habilita la burla. Herodes le pone el manto, Herodes le pone la corona de espinas. Herodes permite que lo insulten, permite que lo escupan. Pedro no estaba cuando las potestades satánicas se unen en algo que yo no me había dado cuenta a pesar de haber leído la Biblia desde los 5 años. Hay un versículo que me impacta y es terrible. Voy a ver si lo encuentro en mis notas, pero la verdad que ese versículo me impactó, que es cuando dicen que Herodes se lo devuelve a Pilatos. Y no solo que se lo devuelve, sino que dice que Pilatos y Herodes a partir de ese acto se amigan, porque ellos estaban peleados. ¿Casualidad? Que en el momento donde todo esto se estaba pergeñando, las dos potestades satánicas se amigan. Cada vez que el diablo determina o el infierno determina algo en contra de nuestras vidas, todo el poder satánico viene en contra nuestra. La Biblia nos habla de potestades, de gobernadores que hay en las regiones celestes de maldad. Gracias. Lucas 23, mire, leámoslo porque a mí, gracias Adriana, esa palabra me pegó. Dice así, mire, dice así. En el 10, estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviárselo a Pilato. Y fíjense, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Miren, no voy a hablar de política. Olvídese de la política en este momento. Pero a usted no le llama la atención que a veces nosotros vemos la televisión y decimos, pero ¿cómo estos no están peleados? ¿Y ahora están juntos? Pero si hace poco se mataban y ahora están juntos. No se crean que han llegado a un acuerdo. No son amigachos, no son amigos. Son del mismo palo satánico. Entonces las potestades que los dominan los hace estar juntos. Y esto es lo que pasó entre Pilatos y Herodes. Así como muchos reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, ellos tenían que aliarse para poder matar a Jesús, hacerlo desaparecer. Y lo primero que empezó a sentirse en el aire era la opresión satánica. Pedro no hizo nada más ni nada menos que lo que nosotros hacemos cuando estamos oprimidos espiritualmente. Pedro tenía temor. Pedro estaba siendo sacudido. Aún la palabra que él había soltado, yo si es necesario moriré por ti, le vino como un boomerang en contra de él. Porque nosotros a veces no tenemos sabiduría de la palabra que soltamos de nuestra boca. El Señor dice, vas a pasar por esto, por esto, por esto, por esto. Y nosotros, no lo voy a hacer, porque yo soy fuerte, porque yo puedo. Porque Pedro estaba basado en su fuerza. No había entendido que la fuerza que él tenía hasta ese momento no era suya. Era la fuerza que tenía por caminar al lado de Jesús. Y Pedro necesitaba entender lo que era la soledad.
Pedro necesitaba entender que no era tan fácil sacar la espada y matar a alguno. Pedro necesitaba entender que a este reino donde había sido llamado, la cosa era distinta. Que aunque aparentemente uno pierde, termina ganando. Y él desapareció. Se borró literalmente. No estuvo en ninguno de estos hechos. En ninguno. Hasta después que Jesús llega a la cruz y es sepultado. Viene el amanecer y en Marcos 16:7 aparece un ángel, uno solo, que habla a las mujeres allí en la tumba y le dice: ¿por qué lo buscas? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué vienen acá si él ya lo dijo? Ahora haceme un favor, más o menos así versión Nancy, ¿no? Haceme un favor, anda adelante, avísale a los discípulos, avísale a todos y a Pedro. ¿Era necesario decirle al ángel, decirle un mensaje que no era de él? Avisarle a todos. Es como decimos acá: anda a la iglesia, anda a la congregación, puertas de adoración, y avisarle a todos. Y no te olvides de avisarle a Daniel. No te olvides de avisarle a José Luis. No te olvides de avisarle a Ezequiel. No te olvides de avisarle a Marta. No te olvides. Nada de lo que el Señor hace es inocente. Nada de lo que el Espíritu nos habla es inocente. Nada de lo que Dios manda a decir es inocente. Todo tiene un porqué. ¿Dónde estaba Pedro? Vaya a saber dónde estaba Pedro. El tema era que Pedro tenía que enterarse que a pesar de haber negado a Jesús, el amor del Padre no se había apartado de él. Todavía lo tenía en cuenta. Todavía se acordaba de Pedro. Pero no era para decirle: mira Pedro, me negaste. Sino: mira Pedro, lo que te dije ese día es verdad, porque yo no estoy aquí, he resucitado y es necesario que vos lo sepas, Pedro. No fuiste desechado porque pecaste, no fuiste desechado porque me negaste, no fuiste desechado porque juraste en falso. Yo te sigo amando, yo te sigo reconociendo como hijo. Yo quiero que sepas que he resucitado, que lo que te dije ha sido cumplido. Y ese Pedro que se hizo humo totalmente, se había olvidado lo que el Señor le había dicho poco tiempo antes: Pedro, tú eres Pedro, vos sos la roca, y sobre esta palabra que estoy diciendo, mi iglesia va a ser edificada. Qué rápido que nos olvidamos de las palabras y las promesas que el Señor suelta sobre nuestras vidas. Hace poco un profeta profetizó sobre la vida de mi hijo, ¿no? Pero la última, ¿no? Porque tenemos no sé cuántas profecías. Y yo empecé a decir: Señor, no quiero olvidarme ninguna de las palabras proféticas que has soltado sobre Gonzalo. No me las quiero olvidar, no me las quiero olvidar. Recordármelas, porque quiero caminar sobre esas palabras, Señor. Quiero saber una y otra vez que la gracia sobre él no ha sido retirada. Y mi hija estaba en nuestra congregación, que había sido prestada a otra congregación para un evento, y ella fue a escuchar. Y se hizo largo, y al otro día tenía que aguantarse muy temprano. Entonces, cuando estaba el profeta predicando, ella se retira, se había sentado atrás, se retira, y el profeta dice: no, paren a esa mujer que se está yendo. Paren a Celeste. Y ella no conocía a nadie. Y después le dijo: Celeste Calvo. Y después le dijo: hay un Gonzalo en tu familia. Y yo lo veo sirviendo al Señor. Yo lo veo atrayéndolo el Señor. Lo veo trabajando junto a vos. Y profetizó sobre toda nuestra familia. Y se lo describió a mi hijo: es un calvo con poco pelo, le dijo, ¿no? Algo de pelo tiene, y si ustedes lo ven, mi hijo tiene entradas acá. Y le habló de cómo lo quebrantaba y cómo lo atraía. Y ella mandó enseguida el audio. Yo decía: Señor, gracias por recordarme una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, que no lo vamos a soltar
soltar hasta que esta palabra sea cumplida. No tenés que soltar las promesas, no tenés que abandonar tu fe en la palabra que salió de la boca de Dios, porque Él es bueno, pero es fiel. Él permanece para siempre. Él no miente, Él no se arrepiente. Y Él le había dicho a Pedro: tú eres Pedro. Pedro se había olvidado quién era Él. Pedro no se sentía digno de su Señor. El que había ofrecido su vida lo había negado. Pero la mirada de Jesús nunca fue una mirada de odio, siempre fue una mirada de amor. Y por eso firma abajo: avísenle a todos y a Pedro. Jesús luego se aparece 3 veces a ellos, hasta que se les vuelve a aparecer cuando se habían ido a pescar. ¿Sí? Y cuando estaban allí pescando, dice la palabra del Señor, ellos habían vuelto a trabajar en su oficio. Pedro no creyó que era útil para el Señor. Y esto también tiene que ver con el sistema. Este sistema no te permite los fracasos. Vos fracasás, listo, descartable. Más ahora cuando sobra tanta gente, ¿no? Pero esta mentira que el sistema implantó es tan vieja como la creación. Cuando el hombre fracasa, siente que ya no tiene más oportunidades. Eso es en el mundo natural, eso es en el sistema. En el mundo en que nosotros tenemos que vivir, en el reino donde nosotros tenemos que vivir, los fracasos para Dios no se cuentan como fracasos. ¿Qué dice la palabra? 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Y el 7 no tiene que ver con que yo cuente los 7. Son como los 70 veces 7. O sea, cada vez que caemos, ¿sí? Cada vez que caemos y acudimos a Él, reconociendo que hemos pecado, apartándonos del pecado, ¿qué pasa? Nos levantamos. El problema somos nosotros, no Él. Él ya dijo, ya estableció. Nosotros somos los que no entendemos lo que está establecido. Porque como decía hoy el apóstol, porque no entendemos los tiempos. Porque dice en el libro de Eclesiastés, hay tiempo para llorar, hay tiempo para alegrarse, y yo le añado, hay tiempo para caerme, hay tiempo para levantarme, hay tiempo para pecar, y aunque no esté bien pecar, mientras estemos sujetos a esta carne, vamos a pecar, porque lo dice la palabra. Lo importante no es pecar, aunque sí no hay que hacerlo. Lo importante es no permanecer en el pecado. Y nosotros nos damos cuenta que Pedro se dio cuenta porque lloró amargamente. Y permitime que te lo diga, y no está en ningún libro de teología, pero si no hay lágrimas, no hay arrepentimiento. Porque hay una contrición del corazón. Porque nosotros nos dolemos por el acto que hemos hecho. También hay lágrimas de cocodrilo, ¿no? Pero ¿qué determina si la lágrima es de cocodrilo o no? El fruto. Me dice, uy, mira cómo llora, está arrepentido. Y mañana se mandó otra en colores 3 veces peor. La misma. Y esto tiene que ver también con no entender el aviso previo a que yo caiga en pecado o que yo peque. Para algo el Señor nos habla. Ahora, ¿qué pasó con Pedro? Llegaron a la playa. Y nuestro Señor, que es un Señor de oportunidades, le había dicho, antes de morir, ustedes no se hagan problema, yo voy a Galilea. Ustedes adelántense, yo los encuentro en Galilea. ¿Y a dónde lo encontraron? En Galilea, al lado del mar. Estaban pescando, habían vuelto a su oficio anterior. Me lo imagino a Pedro diciendo, después de la que me mandé, 3 años y medio caminé con este hombre. Volvió a la empresa. Pues yo algún día le voy a contar qué pasó con esa empresa mientras Pedro seguía a Jesús. Pero la empresa estaba, el barco estaba. Y él volvió. Qué fácil que lo hacemos. Lo hemos decepcionado a Jesús según lo que nosotros creemos, volvemos a lo que está atrás. Total. Capaz hasta decimos, me iba mejor antes. Y es ahí cuando las potestades, todo lo que anda oprimiendo, nos hace creer la mentira del diablo. Y aparece Jesús.
Y ahí Jesús le hace la pregunta que para mí es lo más importante de esto que estoy compartiendo con vos. La pregunta de Jesús es: ¿me amas? ¡Wow! ¿Me amas? Y Pedro cada vez le dijo: tú sabes. Seamos honestos, si a nosotros nos hacen esto, nos hubieran dicho: ah, sí, tú sabes, pero cuando me tuviste que defender, no me defendiste, te tomaste el piojo. ¿Dónde estabas al pie de la cruz, que el único que estaba era Juancito? No tenía otro a quien dejarle a mi madre, porque Pedrito se borró. Ah, sí, yo sé que me amás. ¿Y por qué juraste y perjuraste? Nosotros somos así. Y le decimos: corto mano, corto fierro, como no me junto más. Solamente te estoy hablando ahora para que te enteres todo lo que tengo adentro y lo tengo que vomitar. Gracias a Dios que Jesús no fue así. Gracias a Dios que Jesús no es así con nosotros. Porque esto que estamos hablando de Pedro, lo tomamos a Pedro como figura, pero nos pasa a nosotros todo el tiempo. Lo que lo dominó a Pedro fue el temor. Lo que tenía miedo Pedro era que aquello que había dicho: voy a morir con vos, se cumpliera. Porque conocía la crueldad de los romanos, conocía la mentira de los religiosos, sabía cómo actuaba el pueblo, porque Pedro había escuchado el crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Pedro sabía que la sedición y la blasfemia se pagaba con la cruz, y era una de las muertes más horrendas. Pedro hizo lo que muchos de nosotros: soldado que huye sirve para otra guerra. Pero Jesús le hace la pregunta que cambia todo el panorama: ¿me amás? ¿Me amás? ¿Me amás a pesar de negarme? ¿Me amás a pesar de haberle cortado la oreja a Malcolm? ¿Me amás a pesar de que vos te dormías cada vez que yo te invitaba a orar? ¿Me amás? ¿Realmente me amás? Y cuando Pedro le dijo: sí, Señor, déjenme creer que la respuesta de Jesús fue: yo nunca dejé de amarte. Yo siempre te amé. Aunque me estabas negando, yo te amé, por eso te avisé. Pero Jesús le contesta algo tan maravilloso: apacienta a mis ovejas. Y una de las preguntas fue: ¿me amás más que esto? Y yo dije: Señor, ¿por qué le preguntó eso? ¿Por qué lo metió en esta situación? Porque Pedro también iba a tener que pastorear a sus hermanos. Y el Señor me habló y me dijo: nadie puede pastorear a alguien si antes no ha entendido lo que es el fracaso, lo que es el dolor, lo que es el negar a Jesús. ¿Saben por qué? Porque la posición en la que el Señor nos pone cuando estamos pastoreando es una posición de amor, de paternidad, de perdón, de no me importa lo que hiciste, la puerta está abierta. Pero hemos sido pastoreados por años por religiosos que en vez de abrazarnos ante la situación de pecado, nos juzgaban, nos condenaban, nos disciplinaban. 8 veces estoy disciplinada yo en las asambleas. Creo que rompí el récord. Y nos... ¿Cuántas? Vamos cabeza a cabeza. Y quizá por lo mismo, por cortarle el flequillo. ¿Viste? Era lo grande pecado. Un día le dije a mi papá, que era el que me disciplinaba siempre, ya me miraba y mi papá decía: otra vez gorda. Y un día le dije: che, pa, te voy a contar una cosa. Vos me estás disciplinando por cualquier cosa menos por lo que me tenés que disciplinar. ¿Qué hiciste, gorda? Digo: vos me tenés que disciplinar, no sé por qué me decía gorda. Vos me tenés que disciplinar por rebelde, que ese es el pecado, desobediencia y rebeldía. No me tenés que disciplinar porque me corto el pelo. Me rompe todo porque estás en la banda, en el coro, y cada vez que te disciplino te tengo que sacar de actividad. Y nosotros vivimos un evangelio religioso. Un evangelio que creíamos que todo lo que hacíamos, o los pecados, esperábamos el castigo de Dios. Y si bien sabemos que la paga del pecado es muerte, y eso está decretado, nosotros sabemos que el que invoca el nombre del Señor será salvo.
hay un decreto de muerte, pero hay un decreto de vida que anuló el decreto de muerte sobre aquellos que creemos en la sangre de Jesús. No nos quedemos con el decreto de muerte. Fue sellado con anillo real y por lo tanto se tiene que cumplir ese decreto, pero lo cumplió Jesús por nosotros. Él vino a abolir, a cancelar el acta que estaba en contra nuestra de pecado. Y eso es lo que le quería decir a Pedro. Pedro, ¿cómo no te voy a perdonar si de aquí en adelante que la cruz fue levantada? De eso se trata la cosa, del perdón, del amor, de la restauración, de volver a la casa del Padre y que sepas que nunca te dejé de amar. Y eso se lo estaba diciendo a alguien que se había ido, pero hoy el Señor lo dice a los que están adentro también. Porque que ocupes una silla en este lugar no es garantía de que no estés lejos de la casa del Padre. Pero el Señor en esta mañana te recuerda y te dice: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Porque yo nunca te dejé de amar. Y esta declaración, más lo que vino después en el libro de Hechos, en el capítulo 2, la venida del Espíritu Santo hizo que ese Pedro que tuvo miedo en algún lugar, en algún momento, se convirtiera en un hombre que parado y predicando, las multitudes aceptaron al Señor. La iglesia comenzó a crecer. ¿Qué hubiera pasado si el Señor no lo perdonaba a Pedro? Si no lo hubiera vuelto a llamar, hubiera levantado a otro quizá. Pero Pedro se hubiera perdido el lugar que había sido establecido mucho tiempo antes. Cuando el Señor le dice: vos sos Pedro y sobre esta declaración levantaré a mi iglesia. No sabía que lo iba a traicionar, más vale que lo sabía. Pero él no mira lo que vos y yo miramos, él mira el cuadro completo. Él mira el final de las cosas. Él no está día a día viendo en qué me puede agarrar. Él está creyendo que aquel que pasó por la cruz, que aceptó a Jesús como su Salvador, ese ya tiene un propósito cumplido. Y él no ve todo el proceso del cumplimiento del propósito, él ve el final del propósito. Cuando yo nací el 2 de agosto de 1960, el Señor ya me estaba viendo acá parada en este lugar, predicando y hablando de su palabra. Y no estaba viendo mis caídas, estaba viendo las victorias que la cruz iba a traer sobre mi vida. Perdonate, hermano, perdonate y apartate de lo que estás haciendo. Si sabes que eso no es lo que Dios quiere para tu vida, si lo que haces te aparta del propósito, si lo que haces te aparta de tus amados, no es bueno lo que estás haciendo. Si lo que haces te aparta de la casa, no es bueno lo que estás haciendo. Y Pedro lo entendió. Ahora, ¿qué había pasado? Pedro no había experimentado, por su carácter, por su temperamento, porque se creía que era el más fuerte de todos, que el amor de Dios echa fuera todo temor. Si él quizá hubiera gritado en ese momento: sí, es cierto, yo estaba con él, pero tengo temor, quizá la cosa hubiera sido distinta, quizá no, porque ya todo estaba escrito. Lo que cambió absolutamente la vida de Pedro y nuestra vida, porque Pedro, junto con los otros apóstoles, fueron los que comenzaron a escribir el libro de los Hechos. Un libro que se escribió durante 30 años, no es tan largo, 32, 33 años. Es la historia del libro de los Hechos, año 32 después de Cristo al 63 más o menos. Y nosotros hoy lo seguimos escribiendo, pero parados sobre esta promesa, parados sobre esto. Si me reconoces como tu Señor, como tu Salvador, si realmente has entendido quién soy yo y quién sos vos, yo te sigo amando, yo te sigo llamando, yo te sigo atrayendo. Renuncia hoy a lo que te mete en el temor, porque el amor de Dios está en este lugar, porque el Pentecostés es permanente, porque debemos vivir una vida, como dice
una vida espiritual, como dice Joel 2:28. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No tenés que estar mendigando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está siendo derramado de una manera tan poderosa, tan gloriosa. Y el Señor le hablaba a un hombre que iba a ver cómo la sobrenaturalidad del cielo se manifestaba a través de él. Dice la palabra que la sombra de Pedro pasaba y sanaba a los enfermos. Pedro no le servía al Señor, ese Pedro que se escondía. Necesitaba un Pedro que mucho tiempo después, cuando es sacrificado y cuando llega el momento en que lo van a matar y le dice: vas a ser crucificado, él dijo: sí, está bien, todo bien, ponele que dijo, todo bien, pero no quiero morir como mi Jesús. Yo muero cabeza abajo. Yo no soy digno de morir de la forma que murió él. Y me imagino que se acordó de esa palabra: si aún fuera necesario, daré mi vida por ti. Ese era el Pedro que el Señor había visto. No el Pedro que lo había negado, sino que el Pedro que terminó su carrera como tenía que terminarla. Y hoy el Señor te ve a vos de esa misma manera. No como el fracasado, sino como aquel amado, de tal manera que en esta mañana estás acá, seguro que tu propósito va a ser cumplido. Amén. Alabemos al Señor con un aplauso. Gloria al nombre del Señor. Yo les invito a que puedan cerrar sus ojos para estar atentos a lo que el Espíritu les está hablando. Creo que esta es una mañana de llamado. Es una mañana de entender que el plan de Dios ya está establecido sobre cada uno de nosotros. Y los únicos que pueden abortar ese plan somos nosotros. Esto es una mañana de oportunidades, de decisiones. Esto es una mañana de reconocer que quizá de alguna u otra manera estamos negando al Señor y no le estamos permitiendo a su Espíritu hacer la obra que tiene que hacer en nosotros. Esta es una mañana de renunciar a los me gusta, lo hago como quiero, hago lo que me parece. Es una mañana que tenemos que renunciar a confundir la libertad que el Señor nos ha dado como permiso para hacer cualquier cosa. Y pensar de qué manera lo estamos negando. Oh Señor. Y es una mañana que el Señor habla y te dice: me amas, me amas, me amas, me amas. Hay tarea para cumplir en este último tiempo. Es necesario que recuerdes el amor de Dios, que es inagotable. Está próxima su venida. La iglesia tiene que estar preparada, viviendo en santidad. Y la falta de santidad también es una forma de negar. Dice la palabra del Señor: procurar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Estás en paz con todos? ¿Tu corazón está en paz? ¿Has perdonado? ¿Has pedido perdón? ¿Has olvidado las heridas? ¿Has permitido que el Espíritu Santo las cure? ¿Te recordás de cada promesa que Él te dio? ¿Ya las desechaste? Ama, llama, cándara y abasama, kai. Le hablo un